Buenos días, tardes o noches. Agradecería con tu gran apoyo suscribiéndote y dándole me gusta. Eso ayudaría a que nuestro canal crezca. Sin más, comencemos. No sé cuánto tiempo pasó desde que escribí mis últimas palabras, pero recuerdo claramente el instante en que dejé de resistirme y comencé a caminar sin rumbo. El libro me llevaba, como si cada paso ya estuviera marcado en una ruta invisible que me guiaba hacia donde debía llegar. Los caminos parecían abrirse frente a mí, estaciones de tren, carreteras desiertas, gente que sin querer me empujaba en la dirección correcta. Era como si todo el mundo conspirara para que yo continuara. Y aunque quería rebelarme, mi cuerpo se movía solo. El libro me pesaba en las manos, no como un objeto, sino como una sentencia viva que me ataba a algo mucho más grande. Llegué primero a Jerusalén. Apenas puse un pie en la ciudad, sentí que la tierra vibraba bajo mis botas. El aire era espeso, como si estuviera cargado de electricidad. No necesité buscar templos ni altares, ellos me buscaron a mí. Grupos de creyentes de distintas religiones se agolpaban alrededor, algunos gritándome que era un demonio, otros llamándome profeta. Yo apenas podía respirar, el libro ardía en mis manos y cuando lo abrí, no lo decidí yo, lo hizo solo, las letras saltaron como brasas vivas. En ese instante, los gritos se convirtieron en golpes, piedras volaban, cuchillos se alzaban, y de un momento a otro la ciudad se sumergió en un enfrentamiento sangriento que en cuestión de horas dejó centenares de muertos. Yo corría entre la multitud, intentando cerrar el libro, pero sus páginas seguían abiertas como una boca insaciable devorando todo a su alrededor. Vi fuego en la explanada, vi hombres de distintas religiones estrangulándose unos a otros mientras juraban que lo hacían en nombre de su Dios. Era el caos escrito materializándose frente a mí. Huyendo entre cadáveres y gritos, sentí que el suelo se abría y me tragaba. No sé si fue real o una ilusión, pero cuando volví en mí estaba ya en otro continente, caminando hacia Roma. La ciudad se alzaba majestuosa, pero en el aire había un silencio extraño, como si todos supieran que algo se avecinaba. Apenas crucé las calles, cardenales y sacerdotes comenzaron a señalarme. Algunos intentaron detenerme, otros me arrojaban agua bendita que se evaporaba antes de tocarme. Entré en la basílica casi sin darme cuenta y el libro se abrió de nuevo. Esta vez, no hubo gritos ni pedradas, hubo un murmullo que se convirtió en discusión y después en batalla. Vi obispos golpeándose entre sí, monjas rompiendo estatuas, fieles desgarrándose las vestiduras mientras proclamaban que la verdad estaba escrita en mis manos. El mármol se agrietaba, los vitrales estallaban, y de las sombras de los pasillos surgían figuras oscuras que parecían alimentarse de la violencia. Cuando logré salir, Roma ardía en varios puntos, el humo se alzaba al cielo como incienso maldito, y yo sabía que el viaje no había terminado. La última ciudad era la Meca. No sé cómo llegué allí, mis recuerdos son difusos, como si hubiera estado en trance. Solo recuerdo las voces, miles de voces llamándome, arrastrándome hacia la ciudad sagrada. El calor era insoportable, pero lo más insoportable eran las miradas. Miles de fieles me rodeaban en la gran explanada, y cuando el libro se abrió, el rugido que salió de sus páginas fue tan fuerte que hizo caer a todos de rodillas. Algunos lloraban, otros gritaban, otros comenzaron a golpearse entre ellos como si una furia incontenible se hubiera apoderado de ellos. De pronto, sombras gigantescas se levantaron sobre la multitud, y la estampida comenzó. Era un océano de cuerpos empujándose, aplastándose, muriendo en nombre de algo que ni siquiera comprendían. Yo estaba en el centro, sosteniendo el libro, incapaz de cerrarlo, y en sus páginas veía como todo estaba escrito. Cada grito, cada hueso roto, cada gota de sangre ya estaba registrada desde mucho antes de que sucediera. Al anochecer, cuando la explanada quedó llena de cadáveres y silencio, el libro se cerró solo. Yo caí de rodillas, temblando, sabiendo que había cumplido la profecía sin querer. Las 3 ciudades sagradas habían caído en caos, tal como lo anunciaban sus páginas. Y entonces el ente apareció frente a mí, no como sombra cambiante, sino con un rostro definido. Era bello y terrible al mismo tiempo, con una luz que cegaba y al mismo tiempo quemaba. Me dijo que todo estaba hecho, que ahora vendría lo inevitable. Las religiones, debilitadas por sus propias guerras, se unirían en un último intento por imponerse, y ese enfrentamiento sería tan brutal que no quedaría nada en pie. El mundo quedaría dividido, y de esa división surgiría un único credo, no un Dios, no un Salvador, sino el libro mismo. Yo grité que no podía permitirlo, que no quería ser el origen de ese desastre. El ente se rió y me señaló, no eres el origen, eres el instrumento. Tú solo escribiste lo que ya estaba escrito. En ese instante comprendí la verdad,
El libro no era una creación demoníaca ni divina, era anterior a ambas cosas. Era la raíz, la semilla de todas las religiones, la fuente de la fe y del odio, el origen del deseo de adorar y destruir. Era el lenguaje puro, la palabra antes de la palabra, y ahora estaba usando mi cuerpo para volver a manifestarse en el mundo. Mis manos se movieron solas, abrí el libro una última vez, y entonces ocurrió lo inesperado. No aparecieron frases de odio ni visiones de muerte. Lo que vi fue un solo párrafo, escrito en todas las lenguas a la vez, una revelación que me heló la sangre. Las religiones caerán porque todas son una misma voz fragmentada. El caos no es castigo, es reunión. Y cuando todas se destruyan, quedará la palabra original. De repente lo entendí. No era un final sangriento lo que buscaba el libro, era una fusión. El odio, las guerras, los conflictos, no eran el objetivo en sí, sino el medio para que todas las creencias se aniquilaran mutuamente y quedara un único credo, la adoración a la palabra misma. No habría dioses distintos, ni profetas, ni templos, solo el libro. Y yo, o lo que quedaba de mí, sería su primer sacerdote. El ente se inclinó hacia mí y se fundió con mi cuerpo. Sentí que ya no respiraba, que mis pensamientos no eran míos, que mis ojos veían demasiado. Vi guerras en todo el planeta, vi templos ardiendo, vi religiones acusándose unas a otras, vi líderes arrodillándose ante el mismo texto que ahora ardía en mis manos. Y vi como poco a poco dejaban de llamarlo Biblia, Corán, Torá, Sutra. Solo lo llamaban la palabra. Y todos, sin importar en qué habían creído antes, terminaron rindiéndose a ella. Ahora no sé si sigo siendo un hombre o si ya me convertí en extensión de ese libro. Mi voz no es la misma, mis pensamientos son ecos de algo más grande. El mundo se arrodilla ante la palabra y cree que es un nuevo comienzo, pero yo sé que es el verdadero final. Porque no hay libertad en una sola verdad. No hay salvación cuando todas las voces se funden en una. Solo queda silencio disfrazado de fe. Y mientras escribo estas últimas líneas, siento que mi piel se convierte en tinta y mis huesos en páginas. Yo mismo me estoy transformando en parte del libro. Quizá ese fue siempre el destino, que cada portador se fusione con él hasta que la humanidad entera sea solo un texto eterno. Si algún día lees esto, recuerda que no fue una elección, fue un designio. Y que el final inesperado de todas las religiones no fue su destrucción, sino su fusión en una sola adoración, sin rostro, sin voz, sin Dios. Solo palabra. Y ahora, mientras la última letra de mi existencia se graba en este papel, ya no soy Adrián. Soy página. Soy libro. Soy la fe vacía que gobierna el silencio. El primer sacrificio humano lo hice con las manos temblando, aunque lo niegue. Era un muchacho de apenas 19 años que había sido soplón, un traidor que pasó información a los contras. Lo secuestramos, lo llevamos a una bodega donde ya todo estaba preparado. El viejo brujo me había dado instrucciones claras. El muchacho debía morir en el círculo, su sangre tenía que derramarse sobre los símbolos pintados en el suelo. Mis hombres estaban tensos, algunos nerviosos, otros expectantes. Pero yo no podía mostrar duda. Lo arrastramos al centro, el brujo comenzó a murmurar en una lengua que no reconocí, y yo levanté el cuchillo. El chico lloraba, me suplicaba, me prometía que se arrepentiría, que trabajaría para mí si le perdonaba la vida. Pero yo estaba convencido de que ese era el precio de mi poder. Le rebané el cuello de un tajo. La sangre salió a borbotones, manchando las marcas en el suelo. En ese instante, todas las velas negras se encendieron solas y un viento helado nos golpeó la cara. El brujo gritó que los dioses oscuros habían aceptado la ofrenda. Yo lo sentí también, algo dentro de mí se encendió, una energía que no era humana, un peso que me hundía el pecho pero que también me llenaba de una fuerza indescriptible. Esa noche soñé con el muchacho otra vez, pero no estaba muerto, estaba de pie frente a mí, con los ojos completamente negros, mirándome en silencio mientras detrás de él un ejército de sombras me rodeaba. Desperté empapado en sudor y con la certeza de que lo que había hecho me perseguiría para siempre. Desde entonces ya nada fue igual. Las sombras comenzaron a seguirme incluso de día. A veces, en plena reunión con mis socios, veía de reojo siluetas negras paradas en las esquinas. Mis hombres me juraban que escuchaban risas en los pasillos de las casas, que veían a personas muertas de pie en los corredores. Uno de mis sicarios, un tipo duro y sanguinario, se pegó un tiro en la boca después de asegurar que cada noche una mujer con los ojos rojos se sentaba a su lado en la cama. Yo mismo llegué a sentir que alguien respiraba en mi nuca mientras me bañaba, o que me jalaban las piernas cuando intentaba dormir. Pero al mismo tiempo, mis enemigos seguían cayendo como moscas.
Los federales nunca podían atraparme, las balas parecían desviarse, las emboscadas siempre fracasaban. Era como si estuviera blindado por fuerzas invisibles. Y eso me mantenía atado, aunque la locura empezaba a carcomerme. Con el tiempo ya no necesité al brujo, yo mismo comencé a leer los rituales en aquel libro que él custodiaba. Me lo entregó después de varias ofrendas, como si supiera que mi ambición no iba a detenerse. El libro era viejo, con páginas amarillentas y manchas que parecían de sangre. Estaba escrito en un idioma extraño, pero de algún modo podía entenderlo, como si las letras se acomodaran solas en mi mente. Pasaba noches enteras leyéndolo, repitiendo frases que hacían que mi casa entera se estremeciera. Descubrí nombres prohibidos, invocaciones que llamaban a entidades que se arrastraban desde la oscuridad. Cada vez que lo hacía, los espejos se empañaban, las puertas se cerraban de golpe y los perros afuera aullaban sin control. Pero yo no podía dejar de hacerlo. Era un adicto al poder, un esclavo de lo que había invocado. Un día, durante un ritual, ocurrió algo que me marcó. Habíamos capturado a un rival, un comandante de los contras. Lo llevamos al altar y lo ofrecimos. Pero esa vez no fue como las demás. Cuando la sangre tocó el suelo, la bodega entera tembló. Las paredes sangraban, lo juro por mi vida. De las grietas empezó a escurrir un líquido rojo, espeso, con olor metálico. Mis hombres gritaban, algunos salieron corriendo, otros disparaban contra la nada. Yo vi cómo del humo se formaba una figura enorme, una silueta más alta que cualquiera de nosotros, con cuernos retorcidos y ojos como carbones encendidos. El brujo se arrodilló y empezó a suplicar, pero esa cosa lo miró y en un segundo lo levantó en el aire, lo partió como si fuera de papel. Su grito todavía lo escucho en mis pesadillas. Mis hombres cayeron de rodillas, algunos desmayados, otros llorando. Yo no pude moverme. Aquella cosa me observó, y en mi mente escuché su voz, grave, profunda, que me dijo, tú eres mío. Desde ese día supe que ya no había marcha atrás. Después de esa aparición, el caos se desató en mi vida. Mis cargamentos seguían pasando, mi poder era cada vez más grande, pero yo ya no controlaba nada. Mis enemigos morían antes de que yo los buscara, como si alguien más hiciera el trabajo por mí. Mis hombres desaparecían sin dejar rastro, y cuando intentábamos buscarlos, encontrábamos sus cuerpos colgados de los árboles, con símbolos tallados en la piel, símbolos idénticos a los del libro. Las autoridades parecían ciegas, era como si todo lo que hacía estuviera protegido por una niebla que los mantenía lejos de mí. Pero yo no estaba en paz. Tenía pesadillas donde veía al demonio sentado en mi sala, riendo, rodeado de cadáveres de mis familiares. Escuchaba el llanto de mi madre, que había muerto años atrás, suplicándome que dejara de invocar esas fuerzas. En la vigilia veía a mis víctimas caminando por mis pasillos, sangrando, arrastrando cadenas, llamándome por mi nombre. Ya no sabía cuándo estaba despierto y cuándo estaba soñando. Las religiones comenzaron a enterarse. Algunos sacerdotes locales intentaron acercarse a mí, decían que habían escuchado rumores de lo que hacía. Me hablaban de exorcismos, de purificaciones, de renunciar al mal. Yo los mandaba a callar, pero dentro de mí sentía un miedo creciente. La gente comenzó a hablar de que en mis territorios ocurrían fenómenos extraños, iglesias que ardían sin motivo, estatuas de santos que lloraban sangre, procesiones enteras que se desplomaban como si hubieran sido golpeadas por un viento invisible. Los pastores evangélicos decían que yo era el anticristo, los católicos aseguraban que había abierto una grieta hacia el infierno, los brujos decían que había roto pactos prohibidos. Yo solo sabía que había desatado algo que no podía controlar. Una noche, mientras estaba solo en una de mis casas de seguridad, el libro se abrió solo sobre la mesa. Las páginas comenzaron a pasar como movidas por un viento inexistente, hasta detenerse en una en particular. Era un ritual que nunca había visto. Decía que con él podía obtener el dominio total, no solo protección, sino el poder absoluto sobre las almas y los cuerpos. Pero el precio era entregar lo más cercano a mí. Esa frase me dejó helado. Yo no tenía familia cercana, solo un hermano menor al que no veía hacía años. Pero esa misma noche lo encontré parado en mi sala, con los ojos en blanco, balbuceando que debía huir, que lo que yo había llamado ya estaba reclamando lo suyo. Traté de acercarme, pero él gritó con una voz que no era la suya, «Nos perteneces». Y luego desapareció frente a mí, desintegrándose en humo. A partir de entonces, las religiones estallaron en caos. Noticias de templos destruidos, enfrentamientos entre sectas, milagros que se convertían en maldiciones. Los líderes religiosos decían que el fin estaba cerca, que un hombre había abierto el libro prohibido y que el mundo entero pagaría las consecuencias.
Y aunque nadie decía mi nombre, yo sabía que hablaban de mí. Veía en la televisión a curas discutiendo con pastores, a rabinos peleando con imanes, todos acusándose unos a otros de estar del lado del mal. Y en medio de todo, mi rostro aparecía en los sueños de los que me rodeaban, como si yo fuera el eje del desastre. Yo ya no era dueño de mi destino, era solo una marioneta de esas entidades. Yo ya no sabía si era un hombre o una sombra más en medio de todo aquel infierno. Los rituales me habían dado todo lo que siempre quise, pero también me habían arrancado hasta la última pizca de paz. No podía dormir sin sentir que me observaban, no podía comer sin que la comida tuviera sabor a hierro y podredumbre. Mis hombres ya no me veían como su patrón, me miraban con miedo, como si yo mismo fuera un demonio disfrazado de humano. Muchos huyeron, otros desaparecieron, y los que se quedaron lo hicieron por el dinero o por la droga, no por lealtad. Yo, en cambio, me quedé porque ya no podía escapar. El libro estaba conmigo siempre. Si intentaba botarlo, aparecía de nuevo en mi mesa. Si lo quemaba, al día siguiente lo encontraba intacto, esperándome, con las páginas abiertas en pasajes que no recordaba haber leído. Fue entonces cuando comprendí que el verdadero precio no era el sacrificio de otros, sino el mío. Cada página que leía me consumía un poco más. Mi piel se volvió ceniza, mis ojos se hundieron, y aunque seguía vivo, me sentía como un cadáver que aún caminaba. El demonio, aquel con cuernos y ojos encendidos, comenzó a visitarme cada noche. No hablaba, solo se sentaba en una esquina, mirándome, sonriendo, como si supiera que tarde o temprano yo mismo me entregaría. Su silencio era peor que cualquier amenaza, porque en él estaba escrita mi condena. Las religiones, mientras tanto, ardían en guerra. Sacerdotes que se acusaban entre sí de servir al diablo, templos incendiados, profetas que aparecían de la nada anunciando mi nombre como el que había abierto la puerta. Algunos decían que yo era el elegido del maligno, otros aseguraban que era una prueba de Dios, que mi caída sería el inicio del juicio final. Pero todos coincidían en una cosa, yo era el centro de la tormenta. Yo, un simple narco que solo había querido más poder, terminé convertido en el símbolo del caos mundial. Veía en la televisión multitudes marchando con crucifijos, coranes, estatuillas, banderas con símbolos extraños, todos clamando por mi muerte. Y sin embargo, nadie podía acercarse a mí. Como si una barrera invisible me protegiera, los que intentaban cazarme terminaban muertos de formas horribles, accidentes imposibles, incendios espontáneos, ataques de locura. Llegó un día en que ya no quise seguir huyendo. El libro volvió a abrirse solo, mostrando un último ritual. El texto decía que podía elegir, entregarme como ofrenda final y con ello cerrar la puerta que había abierto, o seguir existiendo, pero desatando el caos absoluto, la ruina de todas las religiones, el derrumbe de toda fe en el mundo. Leí esas palabras una y otra vez, con las manos temblando, mientras afuera escuchaba gritos de multitudes que se agolpaban en las calles, fanáticos de distintas creencias peleando entre ellos, matándose en nombre de sus dioses, convencidos de que mi existencia había desencadenado el apocalipsis. El ruido era ensordecedor, como un eco de las guerras santas de todos los tiempos condensadas en una sola noche. Me senté frente al círculo pintado en el suelo. Tenía el cuchillo en la mano, el mismo con el que había hecho mi primer sacrificio. Pensé en mi vida, en todo lo que había ganado y perdido, en la sangre que había derramado por ambición. Sentí el calor del demonio detrás de mí, su respiración quemándome la nuca, sus garras casi rozando mi hombro. Su voz retumbó en mi cabeza, diciéndome que si me quitaba la vida sería olvidado, borrado, insignificante, pero que si aceptaba seguir vivo, el mundo entero se inclinaría ante mi nombre, porque ya ninguna religión podría sostenerse. Dudé. Durante un segundo pensé en tomar ese poder, en convertirme en un dios de la oscuridad. Pero luego recordé los ojos de aquel muchacho de 19 años, el primero que sacrifiqué. Recordé cómo me suplicaba, cómo lloraba, cómo yo lo callé con un tajo. Su mirada volvió a mí como un cuchillo que se clavaba en lo más profundo de mi alma. Me arrodillé en el círculo, levanté el cuchillo y lo clavé en mi pecho. El dolor fue inmediato, brutal, pero también liberador. Sentí como mi sangre empapaba el suelo, como las llamas de las velas se apagaban una a una. El demonio rugió con furia, su voz estremeció las paredes, pero no podía detener lo inevitable. El libro comenzó a arder por sí solo, esta vez de verdad, convirtiéndose en cenizas que el viento arrastró. Todo se oscureció a mi alrededor y pensé que había terminado, que me hundiría en el infierno para siempre. Pero no fue así. Abrí los ojos y estaba de pie en medio de una plaza, rodeado de miles de personas de distintas religiones. Todos me miraban,
confundidos, como si no supieran qué hacer. Las cruces, los símbolos, las banderas cayeron de sus manos, como si hubieran perdido sentido. Nadie peleaba ya, nadie gritaba. Solo silencio, un silencio que pesaba más que cualquier guerra. Entendí entonces la verdad. Mi sacrificio no había salvado al mundo ni había cerrado la puerta. Había destruido lo único que mantenía unidas a las religiones, la fe. Sin el libro, sin el demonio, sin los milagros ni las maldiciones, todo quedó vacío. La gente se miraba sin saber qué creer, como niños perdidos. Yo no estaba vivo ni muerto, era un espectador invisible, condenado a ver cómo el mundo se desmoronaba no por culpa del demonio, sino por la ausencia de aquello en lo que siempre habían creído. Ese fue mi castigo final. No me fui al infierno ni al cielo. Me quedé atrapado en medio, caminando entre templos abandonados, entre iglesias derrumbadas y mezquitas vacías, entre estatuas que ya no significaban nada. Nadie podía verme, pero todos sentían mi sombra, como si mi condena fuera ser el fantasma de la fe perdida. Y mientras el mundo se sumía en el caos del vacío espiritual, yo entendí, demasiado tarde, que no había sido el demonio el que destruyó la religión, sino yo mismo, por haber querido jugar a ser más que un hombre. Recuerda suscribirte para más historias. Y que en paz descanses.